Pasando a la clase de hoy entonces de iniciación a la programación, y el tema de hoy son, bueno, la estructura de control, la segunda parte, el ciclo while. Así que vamos a introducir de inmediato a qué nos referimos con el ciclo while. Bueno, esta es una estructura cíclica condicional, debido a que nosotros vamos a estar ejecutando una secuencia de instrucciones mientras una condición sea verdadera. Vamos a ver ahora mismo cómo es la sintaxis, que serían las reglas de cómo escribimos esto en Python. Eh, bueno, nada más que usar la palabra reservada while, que en inglés significa mientras, y luego declaramos una condición. Esto se parece mucho a lo que vimos en la clase pasada con el if, que en realidad también era if condición. Ahora hacemos while condición. Eh, si recuerdan bien también, habíamos definido acá un espaciado después de declarar la instrucción while, que era para decirle al código que todo lo que está aquí escrito pertenece a este bloque while. Este espacio se llamaba indentación, que es cuando, bueno, nada más que cuando ustedes presionan el botón Tab, les permite escribir un poco más a la derecha el código, y a Python a eso le sirve para que él pueda identificar cuáles son las sentencias que vamos a ejecutar mientras la condición sea verdadera. Eh, Vamos a ver varios ejemplos ahora, y bueno, vamos a ver como un poco de cómo es el fundamento de cuándo deberíamos usar un ciclo while. Bueno, aquí también dice, la indentación indica que instrucciones se realizan reiterativamente, y algo súper importante también, que es un concepto que vamos a trabajar harto en ciclos, es la iteración. Decimos que cada vuelta de un ciclo, o sea, cada vez que ejecutamos la serie de instrucciones, decimos que es una iteración. O sea, la primera vez que ejecutemos esto va a ser la primera iteración, la segunda va a ser la segunda iteración, y así. Entonces, vemos primero un poco de cuál es la motivación que nos permite decir por qué necesitamos ciclos. Eh, Vamos a ver algunos ejemplos prácticos usando varias cosas que ya vimos en la clase pasada en este ejercicio. A ver, dice, escribe un programa que solicite y calcule el promedio de las notas del control 1 de 3 estudiantes del curso de TEL 101. Vamos a calcular entonces un promedio ahora usando entradas, y vamos a mostrar la salida también. El código de hecho está aquí a continuación. Eh, Déjeme borrar un poco el código para que lo vayamos ejecutando por pasos. Ya. Eh, bueno, aquí tenemos el código que nos permite calcular el promedio de notas del control 1 de 3 estudiantes de TEL 101. Aquí podemos declarar 3 variables. Declaramos la variable nota 1, nota 2, nota 3, o N1, N2, N3. El promedio lo podemos calcular como la suma de los 3 valores dividido en 3. Y luego mostramos el promedio de notas de 3 estudiantes y ahí promedio. Entonces aquí podemos hacer una prueba. Supongamos que una nota es 50, la otra nota es 65 y la otra nota es 80. Y ahí, bueno, calculamos y me quedó justo preciso el promedio. El promedio de los 3 estudiantes es 65. Eh, y bueno, ahí no vemos mayor complejidad, y uno se preguntará, bueno, aquí yo necesito un ciclo. Vamos a ver una pequeña modificación en este programa ahora. Escribe un programa que solicite y calcule el promedio de notas de control 1 de 10 estudiantes del curso de TEL 101. Entonces, aquí nos preguntamos, ¿qué podría hacer ahora para calcular el promedio de 10 notas? Una idea podría ser, que la que está a continuación, aquí, es definir 10 variables. Cada una va a leer una nota diferente de un estudiante. Luego, la fórmula del promedio la modificamos también, sería la suma de los 10 valores dividido en 10. Y esto funciona, de hecho, podemos ingresar notas no sé, voy a ingresar muchas notas parecidas. 80, 70, 85, 60, 50, 40, 35, 80, 75, 55. Y bueno, esto me va a calcular la nota del promedio de estudiante, y también va a hacer el trabajo del código. Ahora, no sé si se dan cuenta que esto no es tan escalable. Por ejemplo, si en algún momento me solicitan la nota de 20 estudiantes, yo voy a tener que declarar 20 variables y modificar de nuevo la línea del promedio. No es como escalable en términos de que solamente podría resolver ese problema específico.
Entonces, ¿qué pasa si ahora necesitamos calcular el promedio de notas de 1000 estudiantes? Aquí, o sea, es una opción. Eh, no recomiendo que la hagan, pero para nada el mundo que se pasa en el tiempo ahí escribiendo 1000 variables y escribiendo esa suma gigante de 1000 valores y después dividirla en 1000. No es una opción. Y podemos ver que entre el código de los 3 estudiantes y el código de los 10 estudiantes hay varias cosas que se van repitiendo. Por ejemplo, la solicitud de notas es lo mismo, de la misma instrucción. Lo único que hacemos es cambiar un poquito el mensaje aquí, pero básicamente estamos pidiendo 10 veces un entero, si es que son 10 notas. Si son 3, estamos pidiendo 3 veces un entero aquí. La fórmula del promedio, bueno, no pareciera ser escalable en repeticiones, pero sí, igual estamos sumando 3 veces un valor. Eh, en cambio, la fórmula de 10 estamos sumando 10 veces un valor. Si fueran 1000, estaríamos sumando 1000 veces un valor. Entonces, también hay como cosas que podríamos repetir. Ahora, un ejemplo más extremo todavía. ¿Qué pasa si no sabemos la cantidad de estudiantes, pero aún tenemos que calcular el promedio, dado que nos van a entregar las notas? Nos van a decir, estas son las notas, calculan, y no sabemos cuántas son. Ahí sí que estamos un poco más complicados, porque ya no sabemos cuántas variables tenemos que declarar, no sabemos cómo calcular el promedio, pero aún así deberían poder hacerlo. Vamos a ver ahora cómo podemos enfrentarnos a este tipo de problemas, y aquí se radica la necesidad de usar ciclos. Entonces, podemos usar ciclos, dado que necesitamos repetir varias veces algunas instrucciones, como les mencioné anteriormente, la pedida de datos, la suma. Eh, aquí un ejemplo, dice, por ejemplo, si sabemos que tenemos que calcular el promedio para n, tenemos un n fijo. El n puede ser 1, puede ser 2, de hecho puede ser una entrada para nosotros. El usuario nos va a decir cuántas notas son y nosotros la podemos calcular en base a eso. Entonces nosotros con eso podemos introducir ahora un ciclo while en nuestro programa que nos permita calcular de manera genérica el promedio para n personas. Y este es el código. Entonces les voy a ir explicando por línea cómo lo podemos ir trabajando. Bueno, como les mencioné, aquí ahora va a haber una variable que va a controlar la cantidad n de estudiantes que yo voy a trabajar para calcular el promedio. Entonces es una entrada. El usuario me va a decir son 2, son 3, son 10, son 1000. Y acá aparecieron unas variables que algunos de ustedes las mencionaron en la clase pasada, pero que van a jugar unos papeles súper importantes dentro del programa. Bueno, hay una variable que se llama contador, que el nombre se autoexplica solo. La variable se va a encargar de contar cosas. Vamos a ver qué es lo que nos va a estar contando. Y hay una variable que se llama suma, que se va a encargar de acumular sumas. Ahí vimos también que, según lo que les mencioné anteriormente, necesitamos algo que nos vaya sumando las notas, por ejemplo. Bueno, y aquí declaramos ya un ciclo while. Entonces les presento el primer código que vamos a ver en clases del ciclo while. La condición que vamos a evaluar, aquí esto lo podemos leer como mientras el contador sea menor que n estudiantes, vamos a ejecutar estas 3 líneas de código. La línea 5, 6, 7. Ahora, ¿por qué definimos esa condición? Supongamos que nosotros definimos 5 estudiantes. Y, bueno, tengo una variable de contador que es 0, entonces esta condición inicialmente va a ser verdadera. ¿Qué hago dentro del ciclo? En cada iteración. La primera vez, bueno, voy a pedir la nota de un estudiante. Esto está personalizado porque dice estudiante, y acá hay una transformación en la variable. Vamos a ver cómo funciona esto más tarde. Bueno, dice ingrese la nota, vamos a leer una nota en una iteración. Lo que vamos a hacer después es sumar esa nota a la variable suma. Así que inicialmente la suma va a ser igual simplemente a la nota que ingresamos, y el contador le vamos a sumar 1. O sea, aquí lo que estamos contando es la cantidad de estudiantes a los cuales le hemos pedido la nota y a los cuales le hemos sumado el valor respectivo. Ahora, ¿por qué funcionaría esta condición? Porque eventualmente yo voy a pedir la nota del segundo estudiante, entonces voy a volver a pedir, ocupar esta misma variable ahora para leer otro valor. Ese valor lo voy a acumular en la suma, entonces ya en la segunda iteración tendría el valor de la nota del estudiante 1 más el del estudiante 2. Así que ahí estamos acumulando valores. Y el contador seguiría sumando 1, así que ahora va a valer 2. Eventualmente ya voy a pedir el tercer nota y va a pasar lo mismo, voy a acumular, voy a contar el del 4 y el del 5. ¿Qué va a pasar cuando lee el quinto estudiante? Aquí la suma va a estar acumulando notas de 5 estudiantes, y el contador ahora
le voy a sumar 1 y va a ser 5. Entonces, cuando vuelva a evaluar la condición, como el contador es 5 y el número de estudiantes también es 5, esto ya no es verdad. El contador y el número de estudiantes son iguales. Por lo tanto, eso me va a terminar el ciclo y yo voy a estar en condiciones de usar estas dos variables, que son la suma y el contador, para calcular un promedio. Si recordamos bien, el promedio de un valor sería la suma de valores que quiero considerar dividido en cuántos valores son. Entonces, eso precisamente lo tengo con las variables suma y contador. Y ahí puedo decir que el promedio de notas de los estudiantes es promedio. Aquí voy a poner algunos prints extras para que vayamos viendo qué va pasando con el código. Eh, Voy a poner suma y contador. Ya, entonces vamos a ejecutar ahora un ejemplo con una cantidad de estudiantes, por ejemplo 4. Pongámosle 4 estudiantes. Ingresemos la nota del estudiante 1. Entonces, imaginemos que el estudiante 1 tiene un 70. Y aquí yo estoy imprimiendo por pantalla el valor de suma y de contador. Me faltan los dos puntos, pero igual es un detalle. Entonces, suma va a valer 70, porque hasta el momento lo único que, la suma no tenía ningún valor. Y le voy a sumar la nota del estudiante 1. Y el contador es 1 porque acabo de ingresar una nota. Entonces, ahora ingresemos la nota del estudiante 2. Ingresemos un 80. Vemos qué pasó. La suma ahora está acumulando los valores que yo estoy ingresando. Entonces, va a tener el valor de 80 más 70, así que ahora vale 150. Y el contador es 2 porque llevo dos notas registradas. Vemos la nota del estudiante 3, un 55. La suma vuelve a acumular el valor, entonces a los 150 le estoy sumando 55, y eso es 205. Y ahora el contador es 3. Y por último, el estudiante 4, por ejemplo, tiene un 90. Y ahora la suma es 295 y el contador es 4. Entonces tenemos justo las dos variables, como les mencioné, tienen justo los datos que yo necesito para calcular el promedio. La suma es 70 más 80 más 55 más 90. El contador me dice cuántos datos estoy sumando. Entonces ahí puedo calcular un promedio de notas de estudiantes. Ahora sí vamos a ver qué significa esta variable del contador. Yo puedo aprovechar de que el contador está siendo utilizado para ir aumentando y irme contando los estudiantes que voy ingresando, y la puedo utilizar para ir cambiando mi mensaje dinámicamente. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo la nota de mi estudiante y, bueno, como el contador vale 0 inicialmente, le voy a poner 1. Contador 0 más 1, 1. Entonces, aquí me dice, ingresa nota del estudiante 1. Como el contador sigue avanzando su valor en la siguiente iteración del ciclo, si yo vuelvo a repetir este mensaje, ahora el número que me va a mostrar es 1 más que el anterior, va a ser 2. Después va a ser 3 y después va a ser 4. Así que esta misma variable me sirve para ir cambiando el mensaje que yo le muestro al usuario para que me vaya ingresando valores. Eh, entonces, de esta forma, aquí se justifica ya que pueda usar un ciclo para calcular valores. Ahora, voy a salirme de aquí del formato presentación porque probablemente lo que voy a hacer ahora es largo. Imaginemos que ahora necesito notas de 20 estudiantes. Esto es escalable en ese mismo sentido. Puedo ingresar un montón de notas. Aquí, bueno, tengo que tener cuidado de no poner cosas que no sean números. Eh, ya, y ahí podemos ver cómo va evolucionando la suma y el contador. Entonces, este código ya me permite escalar el cálculo del promedio. Ahora yo puedo calcular el promedio de n estudiantes siempre y cuando alguien me diga cuánto es ese n. Eh, entonces, la suma siempre va teniendo su función de ir juntando los valores. Se fijan, siempre va aumentando el valor. El contador también, pero va sumándole 1, porque quiero contar cuántas veces he estado ingresando notas. Y al final de todo el proceso me va a decir el promedio de notas. Ahora voy a devolver este ejemplo a un caso chiquito para que no me deforme un poco la presentación. No, 50 no, 4. 50, 70, 80, 11. Ya, entonces, bueno, aquí hay algo que ya les mencioné también. Sí, ya no me va a aparecer acá abajo. Tengo dos variables, una de ellas es la suma,
que es la variable que acumula en sumas las notas de los estudiantes. Entonces, esa función, o sea, esa variable tiene esta función dentro de mi programa, o esa utilidad. Esto se usa mucho en patrones genéricos de algoritmos. Por ejemplo, si yo siempre necesito estar sumando cosas, yo siempre declaro este tipo de variables que su función va a ser acumular notas, o acumular sumas en realidad. Como yo quiero ir acumulando sumas dentro de mi ciclo, el valor inicial que debe tener la suma es el neutro aditivo de la suma. En este caso, el elemento neutro en la suma es el 0. Si yo a cualquier cosa le sumo 0, es el mismo valor que yo tenía inicialmente. Entonces, esta es la forma en que yo me aseguro de que no voy a alterar la suma de valores cuando vaya iterando. El contador tiene también tengo que partir en 0 por la misma razón, porque quiero no alterar el valor, pero la diferencia es que aquí yo no voy acumulando sumas, acumulo conteos. Entonces, cuando uno usualmente, coloquialmente cuenta cosas, uno va contando de uno en uno. Entonces es como 1, 2, 3, 4, 5, ahí tengo 5. Por eso el contador, en vez de estar acumulando sumas de valores específicos, está siempre acumulando 1. Que en el fondo es cuando yo quiero contar algo. O sea, aquí manifiesto que, por ejemplo, siempre quiero contar que esté ingresando notas, así que siempre le sumo 1. Veamos ahora el otro caso. Aquí tengo que ajustar un poco el tamaño. Por ejemplo, si no sabemos cuántos estudiantes tenemos ahora, no podemos mágicamente calcularlo porque igual algo necesitamos para detenernos. Tenemos que pedirle al usuario algo que nos diga cuándo terminamos de solicitar notas. Por ejemplo, si nos dan un valor fuera de contexto, por ejemplo, un número negativo, sabiendo que dentro del contexto las notas siempre son positivas, yo puedo estar pidiendo notas hasta que me ingresen un número negativo. Es decir, hasta que es como negar el mientras. Es como, mientras no me ingresen un número negativo, yo voy a estar sumando notas. Y eso, como lo acabo de decir exactamente ahora, es la condición que necesitamos para el ciclo while. Aquí comentarios porque hay varias cosas que parecieron. Bueno, aquí definimos una variable que se le suele llamar variable bandera. No sé si algunos han escuchado hablar de ella, que es un flag, que yo lo puedo activar o desactivar cuando ocurre cierto evento en mi código. Por eso se llama bandera. Se usa mucho en esta terminología de programación. Ahora, no es necesario que ustedes le pongan siempre flag, le pueden poner una condición, pueden ponerle otro nombre si quieren. Eh, Tenemos de nuevo el contador y la suma, que van a ser exactamente las mismas funciones del código anterior, pero ahora, si se fijan bien en la condición, apareció un flag, aquí. O sea, es while flag, que inicialmente esto sería while true, o sea, estamos evaluando la condición que es verdadera. Lo que sí tenemos que asegurarnos es que en algún momento este flag va a cambiar su valor. Como es una variable, en algún momento si se da cierta condición le podemos cambiar el valor. Entonces, aquí vamos a pedir, por ejemplo, la nota del estudiante, que es lo mismo que teníamos en el código anterior. Inmediatamente vamos a verificar si es que ese valor es 1 mayor a 0. Si era menor a 0, ¿qué es lo que hago yo? Es colocar flag igual a falso. O sea, bajamos la bandera y eso va a hacer que la próxima vez que evalúe el ciclo termine. No me sirve sumar números negativos, así que por eso está encerrado en un bloque if-else. O sea, si la nota es menor a 0, lo único que hago es bajar la bandera y hacer que el ciclo termine. Si la nota es mayor o igual a 0, por otro lado, yo puedo hacer la suma y, o sea, acumular la suma que tenía antes y acumular el contador también. Ir contando valores. Eh, y fuera de ese ciclo ya puedo calcular el promedio como es usual. Así que vamos a probar este programa ahora. Voy a volver a colocar aquí los prints de suma y el contador. Y bueno, aquí ya no pedimos un n, sino que vamos a estar ingresando notas siempre. Ingresamos nota de un estudiante, 80. Y la suma es... me faltó algo. Necesito corregir una cosita. Este print debería ir abajo de este contador. Así vamos a ir viendo cómo cambia el valor. Ahora sí. Entonces, 80, y bueno, la suma va a valer 80, que es el valor de la suma, y el contador le sumamos 1, así que ahora vale 1. Otra nota, un 70, por ejemplo. La nota vale ahora, o sea, la suma vale 150, que es lo que estamos viendo también, que acumula la suma, y el contador ahora vale 2.
¿Qué pasa si ahora ingreso un número negativo? Ingreso -5. El código ahora está aquí, está en la línea 5. Y voy a ingresar un -5, evalúo esta condición, la condición es verdadera ahora, sí. Entonces, el flag va a ser igual a falso, y no hay ninguna otra instrucción dentro del ciclo while. Entonces, termino de hacer esto, y vuelvo a verificar la condición, y eso va a hacer que mi programa termine. Si aquí voy a ingresar -5, y listo. El promedio de notas de los dos estudiantes es 75. Así que ahora puedo calcular dinámicamente muchas notas. Yo no sé cuánto vale el n, pero yo sé que en algún momento alguien me va a ingresar un número negativo y eso va a hacer que deje de pedir notas. Entonces, esta es otra forma en la cual yo puedo declarar un ciclo. En este caso sería un ciclo con una condición de término variable, porque lo tengo una condición fija, pero igual estoy repitiendo acciones. Ahora, este if y else, por ejemplo, lo podríamos invertir. Hay varias formas equivalentes de escribir lo mismo que escribimos acá. Por ejemplo, si la condición fuera nota mayor o igual a 0, yo tendría que invertir las instrucciones. Estas instrucciones tendrían que estar en el if y esta instrucción tendría que estar en el false. Así que aquí ya empieza a ser mucho más dinámico el cómo podemos hacer programas. Probablemente lo que se le ocurra a una persona y a otra persona que escriban y que resuelvan el problema de la misma forma, nosotros vamos a ver los códigos y ya no van a ser iguales, no van a ser parecidos. De hecho, hay varias variantes que uno puede desarrollar y ambas están buenas si es que cumplen con lo que se solicita. Bueno, aquí tenemos también, otra vez tenemos variables, tenemos la suma y el contador, que cumplen los mismos roles que habíamos visto en el ejemplo anterior, pero además ahora tenemos una variable nueva que se llama flag, que es una variable que se baja o se sube dependiendo de cuándo vaya ocurriendo un evento deseado. En este caso, mi evento deseado es que alguien me ingrese un número negativo. Si alguien me ingresa un número negativo, yo activo el evento y hago que el ciclo termine. Entonces, en general, nosotros vamos a usar ciclos en los algoritmos en estos escenarios. O sea, puede que no sean necesariamente los únicos, pero nosotros, ahora que estamos viendo cómo verlo en algoritmos, usualmente vamos a necesitar que los ciclos funcionen porque queremos repetir una cantidad definida de veces ciertas instrucciones y no queremos estar escribiéndolas todas las veces. Por ejemplo, el ejemplo que les mencioné, de pedir 3 notas, o pedir 10, o pedir 20, yo no quiero estar copiando y pegando la solicitud de la nota. Yo puedo hacerlo una vez y lo repito varias veces en un ciclo. Y queremos repetir instrucciones mientras alguna condición se cumpla y detenernos cuando ya no se cumpla, que sería como el segundo caso. Vamos a ver más adelante contextos de cuándo podría ocurrir esto. Eh, no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda antes de que sigamos. Pueden escribir en el chat o pueden usar el micrófono. Profe, cuando usó la bandera, el white, puso el while en la bandera. Sí. ¿Y qué función tiene el contador ahí si el while no está detectando si el contador es menor a algo o no? Ah, ya. Súper interesante tu pregunta. De hecho, el contador aquí no interfiere en absolutamente nada en el ciclo. Yo diría que su función es nada más estética. Es como para ir cambiándome este mensaje de ingreso nota del estudiante y del promedio. Es como la única función que tiene ahora el contador. Entonces, igual me va ¿Y a ahí ir cuándo termina el ciclo, profe? aquí, Sí. es cuando yo ingreso una nota negativa. Ah, ya. Ya, ya, ya. Se fija aquí dice ingreso nota del estudiante 1, que es el del contador, más 1. Después del 2, después del 3, aquí dice contador más 1, 3. Pero al final del día, como yo ingreso una nota negativa, esa nota negativa yo nunca la cuento dentro ni la sumo. Entonces yo no sumo ni cuento eso. Así que yo sé que el contador tiene la cantidad de estudiantes que yo trabajé. En este caso serían 2. Así que eso, el contador solamente sería estético en este caso. Ah, pero igual me sirve para el promedio. O sea, igual es estético y me sirve para calcular el valor que me piden al final, que es el promedio. Gracias, profe. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, sigamos entonces. Bueno, podemos extrapolar el comportamiento de ciclos que vimos a otros contextos. Eso lo vamos a ver más adelante. Veamos algunos ejemplos ya con menos contexto. En realidad esto ya es como un código. Vemos aquí. Tenemos una variable flag, tenemos una variable i, y bueno, tenemos este código. ¿Qué es lo que debería hacer este código?
Bueno, el hint es que me va a estar mostrando cosas en algún momento. Si analizamos bien la estructura, este ya es como el otro caso que les mencioné. El flag ahora se va a levantar en el else, no en el if. Entonces, mientras tenemos la bandera levantada, por ejemplo, vamos a decirlo así, si el número i es menor o igual a 10, yo lo voy a mostrar por pantalla e inmediatamente le voy a sumar 1. Entonces, eventualmente esta condición en algún momento ya no va a ser verdadera porque le voy a estar sumando 1 al i, y me voy a ir al else, entonces el flag va a ser falso. Ejecutemos. Bueno, partimos siempre en 0 el i, lo voy mostrando por pantalla, le voy sumando 1, así que en la siguiente iteración, el i ahora va a ser un valor 1 más que el valor anterior, lo voy a mostrar por pantalla, así que voy a mostrar el 1, voy a volver a ejecutar, va a ser 2, después va a ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta que en algún momento se va a convertir en el valor 11, que es la última iteración, va a ser 11, esta condición ya no va a ser verdadera, va a ser falsa, así que voy a ejecutar el flag lo voy a cambiar a falso, y eso va a hacer que el ciclo termine. Esto mismo lo podemos ver en un código ahora con una condición fija, ya no estamos usando una bandera, y este código debería hacer lo mismo que hizo el código anterior. Acá lo estamos trabajando con una bandera, y en el siguiente código lo estamos trabajando directamente en la condición del while. Aquí queremos que el while dice que mientras el i sea menor o igual a 10, yo voy a estar imprimiendo el valor de i, y después estoy sumando 1 al i. Así que este código hace realmente lo mismo que hacía el anterior, se ve más cortito, y de hecho es más cortito, pero hace la misma función que el anterior. Así que pues, nosotros podemos definir ciclos while en base al comportamiento de este flag, pero también si nosotros tenemos la condición precisa que queremos comparar para que el ciclo empiece o termine, la podemos colocar directamente en la sentencia con el while. Eh, bueno, veamos entonces algunas cosas interesantes que podemos hacer con ciclos. Eh, bueno, nosotros podemos anidar ciclos, que es definir ciclos dentro de ciclos. Igual uno tiene que tener cuidado cuando hace ese tipo de cosas. Al igual que nosotros podemos dentro de la estructura de la indentación, nosotros podemos definir, por ejemplo, que al hacer esta indentación, nosotros definimos que todo este bloque if-else le pertenece al while. Todo esto está dentro del while. Estas dos instrucciones están dentro de ese if, por la indentación. Y este flag, igual falso, está dentro de este else, por la indentación. Entonces podemos definir distintos niveles de jerarquía dentro del código para decir qué bloque está dentro de qué bloque. Y de esa forma nosotros podemos permitir también ingresar ciclos dentro de ciclos. Entonces vamos a ver cómo podemos anidar ciclos. Generalmente nosotros anidamos ciclos cuando necesitamos hacer combinatoria de casos. En este caso, bueno, aquí vamos a ver un ejemplo también muy puntual, otro ejemplo práctico. Vamos a ver un programa que muestra todas las combinaciones o las formas posibles de obtener 8 al lanzar 2 dados. Aquí uno se preguntará ya, bueno, tengo 2 dados, los 2 dados tienen 6 valores posibles, bueno, probablemente de algunos cursos de probabilidad de matemática nosotros sabemos que las combinaciones posibles son 36. Entonces, una opción sería escribir manualmente cada una de las combinatorias, por ejemplo, el dado 1 vale 1, el dado 2 vale 2, comparo si cumple la condición. Si la cumplen, voy a mostrar si que la combinación es válida. Después, el dado 1 vale 1, el dado 2 vale 2, nuevamente vuelvo a ejecutar la condición y veo si cumple la condición o no. El dado 1 vale 1, el dado 2 vale 3, y así. Entonces voy a estar escribiendo 36 veces lo mismo, y en realidad nosotros podríamos usar ciclos acá. ¿Cómo podríamos hacerlo? De esta forma. Iniciamos el dado 1 en 1. Nosotros queremos repetir todo lo que queramos repetir hasta que el dado sea menor o igual a 6, debido a que estamos hablando de dados especiales. No sé si en algunos han jugado otro tipo de algunos juegos de mesa, que de repente hay dados de 3, de 6, de 20 valores, pero en este caso estamos hablando de 6. Entonces, el ámbito, el contexto del dado va a ser siempre con valores de 1 a 6. Eso me aseguro de este ciclo que lo haga. El dado 2 también va a ser el mismo tipo de dado, así que va a iniciar en 1. Y también yo quiero asegurarme de repetir la combinación de valores de dado 1 hasta que sea menor o igual a 6. Así que aquí acabamos de escribir un ciclo while dentro de un ciclo while. Dentro del ciclo más interno, que sería de este, aquí evaluamos ya la combinatoria de casos. Entonces,
lo que hacemos aquí es evaluar la combinatoria de casos. Por ejemplo, dentro de este ciclo while, yo voy a tener casos en donde el dado 1 sea 1 en algún momento, y el dado 2 va a tener todos los valores posibles de 1 a 6. Entonces voy a evaluar 6 combinatorias dentro de este ciclo. Cuando este ciclo termine, yo voy a avanzar el dado 1 en un valor, que ahora va a ser 2, y el dado 2 va a volver a repetir todos sus valores de nuevo de 1 a 6. Entonces voy a revisar otras 6 combinatorias de valores. Cuando termine esto, el dado 1 va a avanzar de nuevo a 3, y el dado 2 otra vez va a avanzar de 1 a 6, así que voy a evaluar 6 nuevas combinatorias. Y así sucesivamente voy a evaluar las 36 combinatorias distintas que tengo del dado 1 con el dado 2. Voy a imprimirle este código para mostrarles que aquí voy a estar evaluando todas las combinatorias. Entonces, mi condición para evaluar es que el dado 1 más el dado 2 sea igual a 8. Con eso yo voy a mostrar el mensaje. Y aquí tengo exactamente todas las combinatorias que cumplen la condición. Yo sé que si el dado 1 suma 2 y el dado 2 suma 6, eso es 8. Pero también el dado 1 podría ser 3, el dado 2 5, el dado 1 4 y el dado 2 4, el dado 1 5 y el dado 2 3, el dado 1 6 y el dado 2 2. Ya, entonces aquí voy a hacer unos comentarios primero para mostrarles cómo va a funcionar este ciclo dentro de otro ciclo. Quiero mostrar ahora simplemente cuáles son todos los valores. Voy a poner algunos prints para poner cuándo inicia el ciclo. Voy a poner inicio ciclo dado 1. Inicio ciclo dado 2. Voy a poner también acá fin ciclo dado 2. Fin ciclo dado 1. Esto es para que veamos visualmente qué es lo que va a ser el ciclo dentro de un ciclo. Así que voy a salirme de nuevo del modo presentación para mostrarles esto. Esto va a ser extenso. Entonces, lo único que voy a hacer yo es dentro del ciclo dentro de un ciclo es mostrar la combinatoria de valores para que veamos cómo va trabajando este ciclo dentro de otro ciclo. Entonces, aquí tenemos ya el código que nos va a ir mostrando visualmente qué es lo que ocurre. Iniciamos el ciclo del dado 1. Entonces, el dado 1 vale 1 y inmediatamente iniciamos el ciclo del dado 2. Aquí exploramos todas las combinaciones posibles del dado 1 igual a 1, porque eso lo declaramos aquí, con todas las combinaciones de dado 2 de 1 a 6. Entonces el ciclo más interno va a iterar 6 veces. Eventualmente el ciclo 2 va a terminar, porque esta condición va a dejar de cumplirse cuando el dado 2 sea 7, por ejemplo, ya no va a ser verdadera, así que vamos a terminar el ciclo 2. Pero ¿qué pasa acá? Terminamos el ciclo 2 e inmediatamente empieza otra vez el ciclo 2. ¿Cómo hacemos que vuelva a empezar si la condición acaba de terminar? Con la definición de la línea 4. En la línea 4, nosotros estamos reiniciando el valor del dado 2. Entonces estamos haciendo que esta condición que era falsa al final del primer ciclo, vuelva a ser verdadera. Entonces, por eso podemos iniciar otra vez el ciclo 2, pero ahora el dado 1 también avanzó un número. Así que ahora vale 2 y la vamos a combinar con todas las posibilidades de 1 a 6 del dado 2. El ciclo 2 va a terminar de nuevo, pero va a volver a empezar por la línea 4. Justo antes de empezar cada ciclo del más interno, estamos reiniciando el valor del dado 2 que hace que la condición vuelva a ser verdadera. Así que ahora combino todos los valores de 3 con del 1 al 6 del dado 2, combino los del 4 con el dado 2 del 1 al 6 de nuevo, combino ahora el 5 con los valores del 1 al 6, y finalmente el dado 1 6 combino con del 1 al 6 también, los valores. Entonces, esto en algún momento se va a tener porque el dado 1 va a superar el valor 6 y eso va a terminar con toda la estructura más externa. Así que yo no voy a estar repitiendo infinitamente todo este valor. Bueno, voy a devolver el código como estaba aquí. Y bueno, vamos a volver al modo presentación. Bueno, otra cosa interesante que podemos hacer con ciclos es alterar un ciclo. Nosotros habíamos visto que siempre, sí o sí, estamos ejecutando las condiciones del ciclo cada vez que se ejecuta una nueva iteración. Pero aquí vamos a presentar dos instrucciones que nos permiten alterar el funcionamiento normal que tiene un ciclo.
tenemos dos sentencias o instrucciones. Una de ellas es el break, que, bueno, estoy traduciendo aquí. Break es quebrar en inglés. Lo que hace es quebrar el ciclo más cercano y terminarlo. O sea, lo interrumpe y salimos del ciclo. Puede que nosotros queramos que, dependiendo de ciertas condiciones que se vayan cumpliendo, si se cumple cierto evento, nosotros terminamos el ciclo y nos seguimos iterando. Y esa es una opción válida también. O está la instrucción continue, que lo que hace, en vez de terminar el ciclo, termina la iteración actual e inmediatamente pasa a la siguiente. Entonces ahí podemos interrumpir parcialmente una iteración de un ciclo, pero no terminamos el ciclo. Vamos a ver dos ejemplos para ver cómo funciona el break y el continue ahora. Y aquí tengo un código que en realidad creo que no tendrá una función. Sí, sí tiene una función. Bueno, definimos una variable i igual a 0. Mi condición es que el i sea menor a 5, así que probablemente lo que estoy haciendo acá es repitiendo 5 veces lo que está dentro. Eh, bueno, le ingreso un número, aquí tenemos el i, que de hecho el i podría llamarse contador, porque esa es la función que está haciendo dentro del ciclo, está contándome la cantidad de veces que hago algo. Eh, pero si en algún momento se cumple esta condición de que que n módulo 2 es igual a 0, yo voy a usar un continuo. Y bueno, aquí voy a imprimir un saltarse el valor, que en realidad aquí como spoiler, el comentario dice que nunca se va a imprimir. Eh, y después me va a siempre mostrar el número que yo estoy ingresando en pantalla. Eh, Así que veamos qué es lo que hace este código. Voy a ingresar hasta 5 números, eso es lo que sabemos. Voy a ingresar ahora el 5, por ejemplo, y el código me dice el número 5. Ingresemos ahora un 4. No pasó nada. Ingresé 4 y inmediatamente me pasó al siguiente número. ¿Por qué pasó eso? Porque, bueno, veamos los dos casos. Yo ingreso 5 acá, entonces n vale 5, le sumo 1 a la i, evalúo esta condición. No sé si han visto el módulo 2, para que nos sirve, creo que yo tal vez lo dije en la clase pasada, pero el operador módulo 2 es súper útil a lo largo para evaluar condiciones, ya que nos permite discriminar si un número es par o es impar. ¿Por qué sirve esto? Porque estoy calculando el resto de dividir por 2. Si yo divido cualquier número en 2, tengo dos opciones, o que me sobre 0 o que me sobre 1, y ahí queda el número dividido exactamente. Si me sobra 0 al dividir por 2, quiere decir que el número era par. Si me sobra 1, quiere decir que el número era impar. Entonces, ahí yo puedo separar mis números en dos tipos distintos, que serían los números pares y los números impares. Entonces, si yo ingreso un 5, el 5 es impar, así que no va a cumplir esta condición. Y voy a pasar a imprimir este print, el número es, que es lo que mostré acá en el código. Termino de ejecutar todo lo que está dentro de la primera iteración. Esto vuelve arriba, el i todavía no es mayor a 5, mayor o igual a 5, así que voy a volver a pedir otro número, que ahora ingresé el 4. Ingreso 4, le sumo 1 al i, y ahora evalúo de nuevo esta condición. Entonces, n módulo 2 es 0, ahora sí, el 4 módulo 2 es 0 porque 4 es par. Por lo tanto, me encontré con un continuo. Mi código llega acá, dice continuo, ya, entonces a continuación, todo lo que esté de aquí hacia abajo en la iteración, yo no la voy a ejecutar y me la voy a saltar. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando encuentro con un continuo? Vuelvo a ejecutar la condición del ciclo. O sea, termino la iteración actual y me vuelvo a verificar la condición. Por eso no mostré ningún mensaje después del 4. Ingresemos un 3 ahora. El 3 sí es un número impar, así que lo voy a mostrar. Voy a ingresar un 2. El 2 no lo va a mostrar. El 6 tampoco. Entonces, ahí termina el programa. Entonces, esto igual me está contando los 5 números, porque el i más 1 está dentro o sea, está fuera de esta verificación y fuera del continuo. Así que sí o sí, yo voy a estar ingresando 5 números, pero solamente voy a estar mostrando un mensaje si el número era impar, que eso ocurre solamente con el 5 y el 3 que ingresa acá. Entonces, esa es la función del continuo, es interrumpir la ejecución del ciclo actual, pero no termina el ciclo completamente, sino que continúa en la siguiente iteración. Veamos el break ahora. El break está ahora. Este es otro código. Aquí también voy a estar pidiendo números. Voy a estar sumando uno, así que también voy a pedir hasta 5 números. Digo hasta porque en realidad en algún momento podría ser menos. Y acá hay una condición. Dice que si el número n es menor a 0 o si el número n
es mayor a 100, yo me voy a encontrar con un bloque break, que quiere decir que voy a interrumpir el ciclo. Esto me está diciendo que mi programa va a funcionar siempre y cuando yo le ingrese números que vayan entre 0 y 100. Si yo ingreso cualquier otro número que esté fuera de ese dominio, el programa va a terminar. Y además tenemos agregada también la condición del número, la misma que teníamos en el programa anterior, que si el número es par, yo voy a continuar y no voy a mostrar este mensaje de acá abajo. O sea, voy a interrumpir el ciclo antes de que, o sea, voy a interrumpir la iteración antes de mostrar este mensaje. Así que veamos, esto debería funcionar igual que el anterior para los números pares o impares que estén entre 0 y 100. Si yo ingreso un 5, me va a mostrar el número 5. Si yo ingreso un 6, no me va a mostrar nada porque el continuo va a hacer que el ciclo se interrumpa. Entonces ahí no muestra nada. Pero ¿qué pasa si ahora yo ingreso un 150? Si yo ingreso un 150, esta condición va a ser, esto es falso, porque el número, bueno, esto es verdadero en realidad. No, esto es falso, falso. El número no es menor a 0, falso, pero el número es mayor a 100. Cuando tenemos un bloque, o sea, un condicional OR, y evaluamos dos condiciones, la expresión completa es verdadera si alguno de los dos valores es verdadero. Eso también recordará un poco de la clase pasada. Entonces, como esta condición es verdadera, eso hace que toda la expresión sea verdadera. Así que voy a ingresar al 150 y termino el programa. Ya no pedí 5 números, pedí 3 números. ¿Qué pasa si yo inmediatamente ingreso un número negativo? El programa termina. Entonces ahí lo que pasó es que me encontré con este break y eso me cortó el ciclo. No seguimos ejecutando nada, no seguimos repitiendo nada. Entonces el break y continuo van a ser algunas instrucciones que ustedes pueden utilizar dentro de su código. Úselas con cuidado igual si es que dependiendo de lo que deseen hacer. Pero nos van a permitir ya alterar el funcionamiento normal de un ciclo. Lo podemos interrumpir completamente o podemos eh, interrumpir parcialmente una iteración del ciclo para que avance a la siguiente. No sé si tienen preguntas ahora del break, del continuo. No, profe. ¿No? Ya. Bueno, ahora vamos a ver algo que a mí siempre me gusta mostrarlo, que es súper, es peligroso, pero igual es divertido verlo, que es algo que se llama ciclo infinito. Nosotros estábamos viendo que siempre cuando definimos un ciclo, hay que tener en cuenta la condición que va a asegurar que el ciclo se va a repetir o una cantidad definida de veces o se va a repetir mientras nosotros queramos que ocurra un evento. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros no nos aseguramos correctamente de que esta condición en algún momento termine. Entonces, lo que va a pasar es que nuestro código va a estar ejecutando infinitamente un montón de instrucciones. Y no se va a detener, a menos que nosotros obviamente cerramos un programa o algo así. Entonces, un ciclo que nunca termina, nosotros lo llamamos ciclo infinito. Y puede que les pase cuando estemos, bueno, ahora estamos aprendiendo, a mí me pasó muchas veces también cuando estaba aprendiendo programación, que uno declara un ciclo y de repente se me olvida asegurarme que la condición termine. Entonces, se queda repitiendo infinitamente algo. Y es súper usual que les pase inicialmente cuando uno está aprendiendo a programar. Lo importante es que conozcamos cómo ocurren estos ciclos infinitos y qué es lo que podemos hacer para evitar que ocurran. Aquí no les puse un ejemplo de la presentación porque me va a pegar la presentación el ciclo infinito, pero se las voy a mostrar en un programa ahora. Así que vamos a abrir el IDLE, lo vimos en la clase pasada, y vamos a construir un ciclo infinito. Ya, entonces aquí tengo el IDLE. ¿Se recuerdan bien cómo lo vimos en la clase pasada? Yo puedo crear un archivo nuevo. Voy a dejar el archivo aquí. El IDLE lo voy a dejar en la otra mitad. Voy a guardarlo inmediatamente para que no me pregunte después. Entonces, aquí en el escritorio, pongamos ciclo infinito. Eso es lo que va a hacer. Ya, entonces, yo voy a iniciar con un contador que va a ser igual a 0. Podemos hacer el mismo ejemplo de la suma, de hecho. Suma igual 0, while contador sea menor a un valor. Voy a hacer un n. N igual a
Ya, con todo sea menor a n, y aquí voy a hacer suma igual a suma más 1. No, sí, hagamos que vaya sumando 1, que vaya sumando de 10. Contador más igual 1. Voy a ir imprimiendo por pantalla cuánto vale la suma. La suma es suma. Ya, en este código no debería haber ningún peligro en ejecutarlo, porque nos vamos a asegurar de que el contador es 0, el contador va a estar sujeto a un n, yo le voy a ir sumando 1, así que eventualmente esta condición va a terminar, porque el contador va a ir sumando tantos valores que esto va a ser mayor a 1. Ejecutemos este código primero para asegurarnos de que es un ciclo normal. Aquí, ingrese n, 10. Entonces yo estoy sumando 10 veces 10. De hecho, esto es casi como definir el producto de dos números en base a repeticiones de sumas. Ya, si yo lo ingreso de nuevo, por ejemplo, y ahora escribo 5, me va a sumar hasta 50. Entonces, aquí la línea clave es esta, la del contador más igual a 1. Esta es la línea que se asegura de que en algún momento el ciclo termine. Entonces, veamos dos casos. ¿Qué pasa si la línea no existe? Este puede ser uno de los casos posibles en donde el ciclo puede ser infinito. Si el contador nunca va a sumar 1, el contador siempre va a ser igual a 0 y siempre va a ser igual a n, si es que yo ingreso un n positivo. Entonces veamos qué es lo que va a pasar aquí. Esto va a ser, esto siempre me gusta mostrárselo a ustedes. Yo voy a ingresar, no sé, 5, y esto debería haberse detenido después de 5, pero no se detiene. ¿Por qué no se detiene? Porque la condición que estoy evaluando, que es que el contador sea menor a n, siempre es verdadera, porque el contador siempre vale 0 y n siempre vale 5. Entonces, en ningún momento estoy diciéndole al código que se detenga. De hecho, esto no se va a detener nunca. En algunos lenguajes de programación, en Python no ocurre, pero en otros lenguajes de programación que son un poco más cercanos a la máquina o de bajo nivel, hacer un ciclo infinito es peligroso, porque puede consumir la memoria del computador, puede consumir la memoria RAM, entonces uno va a tener que, si uno definió, por ejemplo, un proceso, lo va a tener que reiniciar. Aquí en Python no es tan peligroso, porque en Python estamos trabajando un poco más cercano a las personas, más de alto nivel el lenguaje, así que lo peor que va a pasar es que se me va a pegar el programa. Yo creo que la magnitud de esta no es tan grande ahora para que se me pegue el programa, pero tenemos que tener presente de que un ciclo infinito es peligroso. Ahora, esto en el IDLE ustedes lo pueden tener que ver con control C. Sí. Control C, ustedes detienen un ciclo infinito. Así que si en algún momento llegan a estar programando en IDLE y les llega a ocurrir un ciclo infinito, presionen control C y van a interrumpir el programa. Otra forma en la que podría ocurrir el ciclo infinito es cuando yo declaré mal la condición que se asegura de que en algún momento el ciclo termine. Por ejemplo, si yo en vez de estar sumándole 1 al contador, le estoy restando 1. Voy a hacer que esto nunca se ocurra tampoco. Porque el contador va a empezar a ser negativo y el valor negativo siempre va a ser mayor a un número positivo que yo estoy ingresando acá. Así que si esto lo ejecutamos, yo por ejemplo ingreso 2, el ciclo también es infinito por la misma razón. La condición siempre es verdadera a pesar de que el contador está cambiando su valor. Entonces este es otro caso en el que ustedes podrían tener un ciclo infinito. Si ustedes tienen una condición que en algún momento tiene que terminar, pero de alguna forma definieron mal el cambio que tiene que ocurrir para que esta condición termine, también va a ocurrir un ciclo infinito. Voy a hacer esto un poco más violento. En vez de estar sumando 10, yo voy a estar elevando a 2. Cada vez más. A ver, pero si estoy elevando a 2, necesito un valor que no sea 0. Así que le voy a poner 2. Así que hagamos esto un poco más violento. Bueno, aquí si escribo un número negativo va a dar lo mismo, voy a escribir 5. Ya, y el valor es muy grande. Inmediatamente si yo estoy elevando las potencias de 2, 4, 16, 56, el número ya es gigante. O sea, ya tengo un número gigante ya de... lo puedo ver aquí, a ver. Bueno, el IDRE me dice que el número es muy grande. Son 3.157 líneas, son 157.827 caracteres, o sea, dígitos. Y me advierte que el IDLE se puede pegar.
puede ponerse lento o no responder. Así que esto es súper seguro en términos del IDLE. El IDLE me protege de algo que yo quería hacer y que no quería hacerlo. ¿Quiere realmente expandirlo? Yo le voy a decir que no. Y ya me dio miedo que él me lo muestre el mensaje. Ya, y esto, si se fijan acá, me va a calcular cada vez números más grandes. Entonces, igual, ya se me pegó, creo. Sí, se me pegó libre. Así que por eso es peligroso el ciclo infinito. Aquí ya no lo puedo detener ni siquiera con un... No, no lo puedo detener. Ya, lo voy a parar en algún momento. Así que este es como el mensaje que les quiero transmitir, que los ciclos infinitos pueden ser peligrosos, eh, pero no hay problema con que de repente, si lo ocurra, lo importante es que sepan qué tienen que hacer, que la idea es detener el programa. eh, ya eso ya se pegó, así que bueno, lo voy a resolver en unos minutos. ¿Tienen alguna pregunta sobre los ciclos infinitos? ¿No? Bueno, nos vamos a ir a un break ahora mientras resuelvo los ciclos infinitos. Son las 9:08, así que vamos a volver a las 9:13. Y durante los últimos minutos de la clase de hoy, probablemente vamos a resolver algún ejemplo de condiciones, o sea, de ciclos. Profe, ¿Sí? ¿le voy a interrumpir un momento su break? Sí, obvio. Es que en el Jupyter cuando le pongo run al while se me peta, deja de funcionar. Como no me deja como ejecutar todos los códigos. Ya. Te muestra como un asterisco, ¿cierto? Acá. Sí, me muestra un asterisco. Volvemos a las 9:13, pero hablemos mientras tanto. Te muestra aquí como un asterisco, ¿cierto? Sí, Ya, eso es porque probablemente está pegado. No sé si, ¿cuál es el código que estás tratando de ejecutar? el del dado. El del dado. Ajá. Este. Sí. Mm. Tengo una pregunta. ¿Tienes algún otro código que hayas ejecutado y que también se haya quedado procesando? ¿Alguna entrada, alguna salida? No, todos los demás me los corría antes. Ya. Otra pregunta. ¿Tienes el menú kernel? Sí, Hay un botón que dice Restart and Clear Output. ya, sí, Presiona ese botón y lo que va a pasar es que te va a reiniciar todos los outputs que hayan estado ejecutándose. ya. Y solo ejecuta el código del ciclo while del dado. Asterisco. ¿No lo ejecuta? No, el del dado es el que me lo peta, porque todos los demás, todos los otros while los puedo ejecutar y no me pasa nada. Ya. Eh, Tengo mis dudas no sé si me puedes mandar o compartir el código que estás ejecutando para revisarlo. Te mando un Podría ser pantallazo Ya. por el chat. Sí, aquí creo que me puedes mandar archivos. Te mando el archivo, te mando el link. No, mándenme el archivo, si quieren. O el archivo con el pantallazo. En realidad yo quiero ver el código para ver si hay algo que ocurra. Ya. Sí que se demora. Ya te mando el link porque se demora mucho. Ahí. Es el link de un pantallazo. Ya, a ver, déjenme verlo acá primero. Ya, hay un detallito con la línea del código. Mira, aquí tenemos Ujú. el ciclo while, que trabaja en base al dado 1. Este ciclo va a pasar, de hecho está pasando un ciclo infinito acá, porque la condición del dado 1, Ya. la suma está afuera del while acá. Entonces Sí, esto me tiene que faltaba una estar un tabulación. lugar adentro y el dado 2 también tiene que estar un lugar adentro. Sí, Claro, aquí también vemos la importancia de la tabulación en la indentación en Python. Python no entonces, sabe que esto está afuera del ciclo. ujú. Entonces, sí, te falta, súbele un nivel y esto también. Otro nivel también. O sea, el dado 2 tiene que ir dentro del if. Sí, la condición Claro, que porque modifica sí, sí, sí. Ya, la condición que modifica el dado 2 y que modifica el dado 1 tiene que estar dentro del ciclo while para que en algún momento esto termine.
que es justamente uno de los ejemplos que les mencioné de ciclo infinito. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando y no estamos cambiando la condición. Eso es lo que ocurre. Ahora, es súper usual que esto ocurra cuando estamos recién aprendiendo a programar. Y es muy bueno que lo hayamos mencionado y que lo hayamos visto en la clase. Pero sí, Mm, hay prueba de nuevo y avisan, porque eso debería Ahí, resolver el problema. ahí me sirvió. Ya, qué bueno. Sí. Eh, Gracias, profe. sí, de nada, bueno, ya estamos terminando el break, así que les voy a mencionar rápidamente ahora bueno, yo les subí una guía de ejercicios en aula. Voy a mencionar aquí aula. Y bueno, ayer bien tarde subí una guía 2. No sé si han visto la guía 1 y la 2. Tiene varios ejercicios para que ustedes puedan soltar la mano, como se dice, pero en realidad es como escribir un poco de código con programas simples, que en este caso la guía está estructurada para que vaya aumentando la dificultad progresivamente. Tiene algunos ejemplos ya como de contextos. Estos son casos de análisis, por ejemplo, en la guía 1. Y ahí esto también es un ejemplo simple. La guía 2 que la tenemos, bueno, que yo se la subí a aula ayer bien tarde, también tiene lo mismo, tiene varios ejercicios puede ser de todo, pueden ser condiciones, ciclos, entradas, salidas, eh, que también van a ir aumentando en dificultad. eh, y bueno, al final hay un ejercicio con contexto aquí, que una situación en donde ustedes les pedimos como trabajar un programa que haga ciertas cosas que dependiendo de un contexto. Bueno, yo tenía la idea de que revisáramos algunos de estos ejercicios ahora para que viéramos cómo podemos trabajar con ciclos. Y bueno, obviamente ustedes pueden revisar la guía más adelante y preguntarme cualquier duda que tengan de algún ejercicio. Así que bueno, busquemos un ejercicio interesante aquí. Mm, Ya. Este también suele ser súper clásico dentro de las cosas que nosotros calculamos en programación. Me gustaría ver, bueno, quiero ver varios. A ver, quiero ver otro mejor, para mostrarles otra cosa. Ya, veamos el ejercicio número 3. Dice, escriba un programa que reciba n números y le muestre cuál fue el número mayor ingresado. Y n también es un valor ingresado. Entonces, esto también es un recurso súper, dentro del algoritmo, súper válido que nosotros, a partir de una secuencia numérica, podemos determinar cuál es el número mayor que nos ingresó alguien, o el número menor también se puede extrapolar. Así que veamos ese. Eh, se me pegó. Ya, ahí lo maté. Eh, así que voy a crear otro archivo nuevo. Ya lo voy a descargar nomás. Me abrí otra. Deme un minuto para abrir el archivo en otra parte. Ya, entonces veamos un ejemplo para cómo podemos determinar el número mayor que ingresamos. Voy a tratar de que lo podamos resolver la mayor parte del ejercicio. Si lo dejamos, si se nos acaba el tiempo, se los puedo subir más tarde. Ya. Entonces, veamos más o menos cuál es el algoritmo que nosotros deberíamos seguir primero, conversemos un poco de eso y después metámonos a programar el código. Ahora, muy coloquialmente, ¿yo cómo podría saber dentro de una secuencia de números que me ingresaron cuál es el número mayor? Ustedes los van a leer, ¿cierto? Van a revisar cada número e inmediatamente, de manera casi inconsciente, me van a decir, este es el mayor. Pero ahora vamos a analizar cuál es el proceso que hubo detrás para decir cuál era el mayor. Eh, ya, por ejemplo, yo tengo 5 números y me van a decir el 3. O sea, me los van a ir recitando de a uno los números. Ya me van a decir 3. Entonces yo me voy a quedar pensando ya, el 3.
Después me van a decir el 7. Y yo me voy a analizar internamente, dijo 3 y 7, el mayor es el 7. Ya, 7, me quedo con el 7 en la cabeza. Después me va a decir 4, entonces ahí me va a decir 7 y 4. Ya, no, el 4 no, el 4 no es. Ya, el 7 todavía es mayor. Me va a decir 1, va a pasar lo mismo, el 7 sigue siendo el mayor, me van a decir 2, el 7 sigue siendo el mayor, así que al final de todo el proceso, cuando me van diciendo los números de a 1, yo digo el número mayor es 7. Así que acabo de describir como casi como el algoritmo inconsciente que uno suele trabajar cuando uno le dan una secuencia de números y les preguntan cuál es el número mayor. Ahora, podemos aprovechar que, bueno, por ejemplo, si Python siempre puede ir recordando más cosas que nosotros. Si me dan una secuencia de 100 números o de 1000 números, puede que igual a veces sea medio complejo trabajarlo, pero en términos del algoritmo, uno podría siempre recordar el número mayor y decir, al final de todo el proceso, este es el número mayor. Así que hagamos más o menos, sigamos más o menos el mismo razonamiento de Python, o sea, que vimos recién, para determinar cuándo un número es mayor, o cuál es el número mayor. Aquí podemos hacer rápidamente un programa. Voy a escribir los elementos de nuevo. Contador igual a 0. Me falta un n. Input. Ya, entonces aquí vamos a estar considerando la solicitud de números. Este programa debería funcionar, sí. Vamos a ejecutarlo. Ya, entonces si yo por ejemplo ingreso 2, esto me va a pedir 2 números. No, de hecho acabo de ocurrir un ciclo infinito. Este es el problema que también les mencionaba yo. Necesito que el ciclo termine en algún momento, así que se lo podemos interrumpir. Y ahora sí. Me faltó, hay algo que no me gusta mucho, cómo escribí ese número 1, 5, 6, 3, 7, 3. Sí, terminamos. Voy a arreglar un poquito este mensaje. Ya, ahora sí. Entonces aquí yo tengo un programa que me va pidiendo números. Yo puedo pedir un número, puedo pedir 10 números, 100 números. Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer para poder encontrar el mayor? Aquí lo que solemos hacer, debido a que la combinatoria de casos suele ser gigante, yo no necesariamente voy a estar pidiendo los 5 números y luego los 5 los tengo en memoria y los 5 los comparo, tengo que ver ya el número 1 con el 2, es una opción posible de hecho, que yo compare todas las combinatorias de casos, pero esto se vuelve bastante poco escalable cuando me ingresan muchos números. Si yo tengo 10 números, tengo que comparar cada número con los demás para saber cuál es el mayor. Así que vamos a seguir un algoritmo un poco más lineal, en donde vamos a ir pidiendo los números de a uno, y mientras me vayan ingresando los números, yo voy a estar recordando siempre cuál es el número mayor. Así que, bueno, ¿qué es lo que debería hacer? Voy a recibir un número, y acá en una variable voy a guardar cuál es el mayor. El valor que le vamos a poner aquí lo voy a definir luego, pero en el fondo lo que yo debería hacer es, me dan un número, y yo inmediatamente comparo con el mayor que tenía guardado a ver si el número que me ingresaron recién es mayor al mayor que yo ya tenía registrado. Esto yo lo puedo expresar en una condición, por ejemplo, si el número es mayor que la variable mayor, ¿qué debería hacer yo? Debería cambiar el mayor que tenía en memoria, o sea, el que tenía registrado. Mayor ahora debería ser igual a el número que me acaban de ingresar.
Esto va a funcionar siempre y cuando yo tenga un número mayor en la cabeza que inicialmente que sea que cualquier número que me ingresan a mí lo cambie. Eh, Acá podemos usar, por ejemplo, un número negativo si es que yo quisiera encontrar números mayores, mayores pero que sean positivos. Vamos a ejecutar esto. Mayor es... Ya, entonces aquí, por ejemplo, yo voy a pedir 3 números. Voy a ingresar números. Voy a ingresar, por ejemplo, el 5. Como yo definí que mi número mayor es un número negativo, cualquier número positivo que yo le dé inicialmente pues, se va a convertir en mi mayor. Así que voy a ingresar 5. Y yo sé que el número mayor ahora es 5. ¿Qué pasa si ahora yo ingreso un 3? Si yo ingreso un 3, el 3 no es mayor que el número mayor que yo tenía registrado. Entonces, no va a pasar nada. El mayor sigue siendo el 5. Si yo ingreso un 7 ahora, el 7 sí va a ser mayor al número mayor que yo tenía registrado. Así que ahora el número mayor es 7. Entonces este algoritmo ya no funciona para poder encontrar el número mayor, siempre y cuando el número sea positivo. Pero ¿qué pasa si yo quiero que ahora me consideren los mayores incluyendo a los negativos? Así que aquí les voy a presentar una forma de definir el número infinito. No sé si lo han visto, a lo mejor lo vieron en la ayuntía o si no, probablemente lo van a ver. Pero yo les voy a definir ahora una forma de definir el número infinito en Python. El número infinito en sí no existe, sino que existe una forma de representarlo en Python. El número infinito se define de esta forma. Listo. Yo escribo entre comillas el string inf, lo transforma a float, y esto Python lo va a interpretar como que es el número infinito. En este caso yo quiero el número menos infinito. Así que se lo voy a mostrar acá primero antes de ejecutar. Entonces yo puedo ejecutar acá en el intérprete el float de inf, y eso es el número infinito, pero también tengo el menos infinito. Yo tengo menos infinito. Creo que Python acepta, aquí no estoy seguro, así que lo voy a verificar. Entonces le ingreso en el menos aquí. Sí, también lo acepta. Así que aquí acabamos de ver una forma de definir el número más grande posible representable. En realidad no es el más grande representable, sino que es el número más grande, que ningún número va a ser mayor a él, el infinito, y el número que ningún otro número va a ser menor a él, que es el menos infinito. Entonces, yo puedo ahora en mi código hacer que mi mayor inicialmente sea el menor número posible, que sea menos infinito. Así que cualquier número que yo le ingrese ahora, incluyendo negativos, positivos, siempre va a ser mayor, y siempre voy a estar registrando como primer número el mayor que me asignaron. Así que vamos a ejecutar este código ahora. Si yo, por ejemplo, pido 5 números y yo ingreso un 7, el mayor es 7. Bueno, puedo ingresar números negativos. Les quería mostrar como el ejemplo inicial con negativos primero mejor. Voy a pedir 4 números y yo voy a ingresar un menos 10. Ahora, yo acepto que el mayor pueda ser un número negativo. Puede ser menos 10, y yo ingreso menos 30. Eso no es mayor a menos 10, porque si ingreso menos 5, eso sí es mayor a menos 10. Si empiezo a ingresar números positivos, también ahí el algoritmo me puede ir calculando el mayor. Entonces aquí acabamos de ver que como con un ciclo y una forma ordenada ya de ir leyendo números, yo puedo ir calculando el mayor. Les dejo como desafío también que ustedes vean ahora cómo puedo calcular el menor número. O sea, si yo pido n números, ¿cómo le puedo determinar el menor? El código es casi igual, pero hay que cambiar ligeramente algunas cositas. Por ejemplo, yo tendría que tener en mente siempre el número menor, y el número menor inicial tendría que ser el número más alto posible. Eh, bueno, con eso creo que sí se nos acaba el tiempo. Eh, Así que bueno, con esto ya terminamos todos los contenidos ya para el control 1. Durante la próxima semana vamos a estar viendo los prácticos 1 y 2, que van a ser ejercicios que ustedes van a tener que estar haciendo cada uno, que van a tener una bonificación para el control 1. Los detalles de la bonificación se las voy a dar antes de que empiece el práctico 1. Así que bueno, con eso terminamos la clase de hoy, y bueno, nos vemos el martes. No sé si tienen alguna pregunta antes de que terminemos. No, No, de profe. mi parte no, profe. Ya. Bueno, eso, entonces nos vemos el martes. Que tengan un buen fin de semana.
Chao, profe. Chao, cuídese. profe, muchas gracias. Profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe. Tenga buen fin de Chao, profe. Chao.